compañeros, me presento. Mi nombre es Alex Aispuro Aguilar y yo les voy a hablar acerca de lo que es la intoxicación alimentaria. Para comenzar, como concepto, tenemos que la intoxicación alimentaria o las intoxicaciones alimentarias van a ser aquellas infecciones o irritaciones dentro del tracto gastrointestinal, las cuales pueden tener varias etiologías. Puede ser debido a una bacteria, parásitos, virus e incluso químicos. Vamos a ver que estos agentes infecciosos van a causar en el paciente dolor abdominal, diarrea, fiebre, vómito y malestar general. Tenemos que hacer hincapié nosotros como médicos que si no se percibe o no se trata a tiempo la diarrea o el vómito en un paciente, esto puede llegar a ser letal, ya que cuando se tiene una intoxicación alimenticia es muy común ver que nuestro paciente presente diarrea y vómito, lo que quiere decir que habrá una gran pérdida de líquidos. Si esto no se restaura a tiempo, le ocasionará al paciente una deshidratación, la cual pues en un periodo prolongado puede llegar a ser severa y ocasionarle la muerte. Bueno, estos agentes infecciosos los vamos a poder encontrar en carnes, pescados, mariscos, huevo, así como productos lácteos. Bien, la intoxicación va a tener un periodo de incubación de entre 8 y 24 horas. Y posterior a esto es que el paciente va a comenzar con la sintomatología mencionada. Podemos ver que en Estados Unidos se tiene el dato que al año 48 millones de personas van a sufrir una intoxicación alimentaria. Bien, ahora vamos a comenzar con uno de nuestros agentes infecciosos, el cual es el norovirus. Y bueno, al norovirus se le va a considerar o se va a incluir dentro de las causas más comunes de brotes de gastroenteritis en todo el mundo. Y dentro de los virus que producen gastroenteritis, el norovirus se va a encontrar dentro de los más contagiosos. Estos van a ocasionar en el paciente vómitos explosivos y cuadros diarreicos. Bien, el virus va a contar con un diámetro aproximado de 38 nanómetros. No va a presentar una envoltura y es icosaédrico. Bueno, en cuanto a la sintomatología clínica, el norovirus va a tener un periodo de incubación de 24 a 48 horas. Y posterior a esto, el paciente va a comenzar con náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, así como dolor abdominal, teniendo como el síntoma más frecuente las náuseas, como podemos ver aquí, con un 79% de aparición dentro de estos síntomas clínicos. Y bueno, estos síntomas anteriormente mencionados pueden durar de 4 a 6 días, en lo que el paciente va evolucionando y mejorando. Pasando ahora a la epidemiología, vamos a ver que el virus va a poder afectar a personas de todas las edades. No va a discriminar raza ni género. Sin embargo, tenemos que los niños y ancianos, así como pacientes inmunodeprimidos, van a estar dentro de los grupos de riesgo. El virus lo podemos ver durante todo el año. Sin embargo, se han visto un aumento en los brotes en primavera, verano e invierno, teniendo una alza en los brotes durante meses donde hace frío. Por ende, tenemos que mantenernos al tanto de las estaciones del año para estar pues al tanto de cuando llegue el invierno y que sea más común ver pues un brote de norovirus. Y bueno, se mencionaba que en Estados Unidos al año se mostraban
de 19 a 21 millones de casos, alrededor de 570 a 800 muertes y a 56.000 a 71.000 hospitalizaciones. De igual manera se mencionaba que se iba a dar un total de 400.000 asistencias a la sala de emergencias debido a la infección por norovirus. Bueno, pasando ahora a la transmisión y el contagio, vamos a ver que es suficiente tener contacto con 10 partículas de norovirus para contraer la infección. Esta se va a dar vía oral fecal, y el virus pues puede ser excretado en las heces, y se puede ver dentro de las heces hasta 4 semanas después de que se inició con la infección. En lo que respecta al vómito, va a fomentar que el contagio sea más fácil mediante la contaminación de vómitos. Y como vemos, el virus puede mantenerse vivo en alimentos y el agua por un total de 28 días. Y bueno, también cabe mencionar que el virus en estado de congelación puede mantenerse intacto y viable durante varios años. Bueno, pasando ahora al diagnóstico. Va a ser presuntivo en el paciente que presenta la sintomatología que se ha mencionado anteriormente. Y de igual manera, pues nuestra presunción debe aumentar si el paciente llega con los síntomas durante el invierno. Se puede hacer un análisis de heces, ya que, pues como se mencionó anteriormente, el virus va a ser excretado mediante estas. Y bueno, la sintomatología en la cual va a presentar el paciente van a ser vómitos prominentes, no va a causar fiebre y las heces no van a presentar sangre. De igual manera, para el correcto diagnóstico se puede utilizar la PCR en tiempo real. Pasando ahora al tratamiento. Como se mencionó, se debe mantener al paciente en vigilancia para reposición de líquidos, y al paciente no se le debe restringir su nutrición. No va a existir un tratamiento antiviral específico y se va a recomendar totalmente el uso de suero oral para la reposición electrolítica. En caso de que el paciente llegase a tener una deshidratación severa, se le va a administrar fluidos intravenosos. Y si nuestro paciente presenta vómito excesivo, se le puede administrar antieméticos, así como agentes de antimotilidad para la disminución de los vómitos. Bueno, vamos a pasar ahora a E. coli. Esta va a ser un habitante normal dentro de nuestro tracto gastrointestinal y va a ser la especie bacteriana que de hecho más se ha estudiado, debido a que es la más frecuentemente aislada dentro de los cultivos de heces. Aunque esta se encuentra dentro de nuestro organismo de manera normal, se puede volver patógena, a la cual se le denominará E. coli diarreagénica. Y bueno, esta nos va a ocasionar una gastroenteritis, y como se muestra aquí en esta tablita, se van a tener un total de 5 cepas de lo que es la E. coli diarreagénica. Y bueno, en esta tabla también muestra el síndrome que va a ocasionar cada una de estas E. coli diarreagénicas. Para nuestro diagnóstico vamos a necesitar una alta correlación clínica, aunado a la identificación de E. coli patógena en pruebas moleculares en heces. Esto siendo una buena opción, ya que, pues como se los mencioné anteriormente,
la E. coli es muy fácil de encontrar dentro de las heces. Y bueno, para el tratamiento de una infección por E. coli, de igual manera se tiene que mantener una homeostasis de líquidos y electrolitos y un buen manejo nutricional del paciente. Esto pues se menciona que es la piedra angular, ya que al mantener una buena nutrición en el paciente, no restringirle ningún alimento o no restringirle alimentos, pues el paciente va a estar obteniendo a la manera que se está alimentando una buena ingesta de líquidos, por ende manteniendo un buen nivel de estos. Se mencionaba que el tratamiento con antibiótico en este caso no iba a ser sugerido, debido a que en la mayoría de infecciones por Escherichia coli los antibióticos no ayudan a mejorar el estado del paciente, pero este sí iba a correr el riesgo de generar resistencia hacia los antibióticos ingeridos. Sin embargo, el uso de antibióticos sí se iba a sugerir cuando el paciente presentara deposiciones sanguinolentas, y se mencionaba en la bibliografía que el uso de acitromicina en dosis de 1 gramo, dosis única para pacientes sin disenteria, y 500 miligramos una vez al día durante 3 días para pacientes que sí presentaran disenteria. Bueno, vamos a ver ahora un poco de E. coli enterotoxigénica. Y bueno, dentro de su epidemiología, esta va a ocasionar diarrea acuosa en jóvenes y adultos. Y se mencionaba que para presentar los síntomas mencionados anteriormente, se debía ingerir de 10 elevado a la 8 o 10 elevado a la 10 de E. coli enterotoxigénica para que un paciente anteriormente sano mostrara sintomatología. Se mencionaba que esta va a ser la causa más común de enfermedad diarreica deshidratante en niños menores de 2 años. Para la manifestación clínica, la incubación va a ser de 1 a 3 días, y posterior a este periodo de incubación es que se iba a presentar diarrea acuosa, la cual podía ser leve o severa. Las náuseas y los vómitos van a ser poco frecuentes en infecciones por E. coli enterotoxigénica, y esta va a ser una enfermedad autolimitada, es decir, su duración no va a ser prolongada, y manteniendo buenos niveles electrolíticos el paciente va a mejorar y evolucionar de manera satisfactoria. Pasando ahora a Escherichia coli enteropatógena. En la epidemiología vamos a ver que esta va a estar asociada con enfermedades diarreicas graves, así como brotes de diarrea en la población. Iba a presentar una exclusividad en niños menores de 2 años, y en cuanto a su manifestación clínica, en niños puede ser grave, con vómitos y deshidratación concomitante. Las heces van a ser típicamente acuosas y no van a presentar ni sangre ni pus. De igual manera va a ser muy poco frecuente que nuestro pacientito presente fiebre en este caso. Las manifestaciones clínicas de E. coli enteropatógena pueden darnos en nuestro paciente una desnutrición severa si esta no se detecta a tiempo. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el estándar de oro va a ser la PCR. Ya por último, la E. coli enteroagregativa. Bueno, en cuanto a su epidemiología, esta fue descubierta en los años 80 y va a ocasionar enfermedad diarreica aguda y crónica.
Esta va a manifestarse en un 4.5% de todas las infecciones por E. coli, mostrando un pico en cuanto a las infecciones en Chile, Brasil, México, la India y Bangladesh. Lo anterior, pues debido a que los países que se mencionaron son países subdesarrollados, entonces pues es más común que se presente esta patología en países con estas características. Y bueno, la manifestación clínica: el paciente va a presentar diarrea acuosa sin sangre, así como enfermedad diarreica aguda y crónica. Para el diagnóstico, se va a llevar a cabo mediante la detección de adherencia a las células HEP2 en el coprocultivo. Bueno, vamos a pasar ahora a salmonelosis. La infección por salmonela va a darse vía oral fecal. Y bueno, cabe mencionar que la salmonela es un bacilo el cual va a contener una gran motilidad dentro del organismo gracias a sus múltiples flagelos. Por ende, se le atribuye un gran poder infeccioso en el paciente. Es también un bacilo anaerobio facultativo gram negativo. Estos en el paciente posterior a su infección nos van a ocasionar gastroenteritis, fiebre entérica, bacteriemia, infecciones endovasculares e infecciones focales. Vamos a ver que se puede dividir en dos las manifestaciones de la salmonelosis. Esta puede ser fiebre tifoidea y entérica o gastroenteritis. Sin embargo, vamos a notar que las dos van a estar dadas por un consumo de alimentos contaminados por material fecal. Es por esto que se le va a recomendar a nuestro paciente lavarse las manos de manera correcta después de haber ido al baño, antes de cocinar e ingerir sus alimentos, y de igual manera lavar sus alimentos antes de cocinarlos o ingerirlos. En cuanto a su epidemiología, la salmonelosis va a tener una gran importancia mundial, ya que se habla de un total de 94 millones de casos por año aproximadamente. La salmonelosis se le va a considerar o es la principal causa de enfermedades transmitidas por los alimentos. Y se tienen los datos que en Estados Unidos se va a dar de 14.5 a 13.5 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Asia se muestra aproximadamente 4 casos por cada 100 personas, lo cual pues son números alarmantes para este continente. Pasando a las manifestaciones clínicas, estas se van a dar de 8 a 72 horas posterior a la exposición y es difícil diagnosticar clínicamente, ya que algunos pacientes van a cursar asintomáticamente. Sin embargo, el paciente sí puede mostrar diarrea, náuseas, vómitos, fiebre y cólicos. Y vamos a ver que dentro de las intoxicaciones alimentarias, la salmonelosis va a presentar diarrea sanguinolenta, lo que no se había visto en las que se mencionaron anteriormente. Y bueno, esto de la diarrea sanguinolenta va a ser particularmente entre niños. Para hacer un buen diagnóstico, se va a comenzar a sospechar de salmonelosis cuando nuestro paciente incluya todos los síntomas anteriormente mencionados y se acompañen de calambres abdominales y fiebre. De igual manera, para coadyuvar a tener un diagnóstico certero,
se puede llevar a cabo un coprocultivo, del cual los resultados se van a obtener entre 48 a 72 horas, así como un hemocultivo. Y se mencionaba que el hemocultivo va a ser más recomendado en adultos mayores. Pasando ahora al tratamiento, este puede ser meramente sintomático, ya que mientras al paciente se le mantenga un buen manejo electrolítico, vamos a ver remisión de los síntomas en aproximadamente 72 horas. Y posterior a esto, el paciente tendrá una curación espontánea. Hacer énfasis de nuevo en la prevención de la deshidratación en nuestro paciente, llevando a cabo un buen manejo de líquidos. Y bueno, por mi parte sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.